muchísimas gracias a todos los compañeros de otras asociaciones que están aquí reunidos, los medios de comunicación. Muchísimas gracias por atender a esta invitación para dar nuestra postura sobre lo que nosotros llamamos el tercer acueducto. Soy Alicia Córdoba de la Sociedad de Amigos del Lago y nos encontramos aquí varios representantes de pueblos ribereños para dar a conocer el sentimiento de todos los ribereños, cómo nos hemos sentido al enterarnos por medios, y principalmente fue la justificación de algo que ni siquiera sabíamos que existía, una justificación de por qué sí convenía un tercer acueducto. Al empezar a escuchar las justificaciones empezamos a buscar más información y efectivamente nos encontramos con licitación para un tercer acueducto. Nosotros sí le llamamos un tercer acueducto porque está el canal abierto de Canal Atequiza, Las Pintas, que lleva agua, se extrae agua de Chapala, el acueducto actual y el tercer acueducto que está en licitación. Los pueblos ribereños nos hemos sentido realmente ofendidos por la falta de comunicación, de socialización ante este tipo de proyectos que nos atañen. Es nuestro lago, nosotros lo vamos a cuidar y por eso estamos aquí presentes. Estamos algunos de las comunidades indígenas de la ribera de Chapala, como es de Mezcala, donde hay un sentimiento de apropiación al lago. Nosotros hemos hecho un recorrido con pescadores, con lancheros, y el desconocimiento era cero a este proyecto. Todavía es un poquito de burla, porque esta semana sale un comunicado. Yo creo que ya la mayoría vio la licitación. Entonces hay un proyecto para un tercer acueducto y sin embargo salen algunos académicos a decir que los ribereños nos vamos a beneficiar porque vamos a tener mano de obra. Eso es una burla para nosotros ribereños. No hay mano de obra por un tercer acueducto. Entonces ahorita resulta que sale un medio de comunicación y aquí se los muestro, donde el alcalde de Chapala dice que no hay un tercer acueducto, que se va a rehabilitar este acueducto actual. Entonces, si lo que quieren es transparencia, es lo que estamos exigiendo, transparencia, que se nos tome en cuenta los ribereños. No queremos que nos contrapuntien con la zona metropolitana, que también tiene una escasez de agua, pero en Chapala, en la ribera de Chapala también la tenemos. Así que nuevamente muchísimas gracias por estar aquí presentes. Voy a pasar la voz a varios compañeros que están aquí, que algunos hayan estado en la lucha de cuando se intentó hacer este nuevo acueducto. Muchísimas gracias por estar acá. Y les voy a dejar el micrófono a Carlos Rosales. Muchas gracias. Trataré de ser breve con mi mensaje. Es amplio el tema, pero deberé ser breve para que todos mis compañeros puedan también expresar su sentimiento. Hace muchos años que la sequía y la evaporación dejó de ser el principal enemigo del lago de Chapala. El principal enemigo son los políticos, que no tienen la capacidad de resolver los problemas en la zona metropolitana. En los últimos 30 años hemos tenido cambios de gobierno, de colores, los rojos, los azules, los amarillos, los anaranjados, y todos tienen el mismo común: son una mierda, es lo mismo. A final de cuentas terminan diciendo muy brevemente, muy fácil, sin tomarnos en cuenta a los ciudadanos de la ribera: un tercer acueducto. ¿Qué es lo que viene con un tercer acueducto? El dinero. Recordar las fallas que han tenido en su historia en los últimos 30 años. Arcediano, un fraude con más de 1,000 millones de pesos que se perdieron. El Zapotillo, que iba a dar solución por 50 años a la zona metropolitana. Más de 40,000 millones de pesos tirados a la basura y no dieron solución. Hoy, el nuevo acueducto, el tercer acueducto, aunque ellos llamen el segundo, empezó el gobernador con 6,500 y las licitaciones, algunas están de casi 20,000 millones de pesos. El común denominador de ellos es la ignorancia para resolver el problema de la zona metropolitana, pero sí están muy atentos a los dineros. ¿Quién dictaminó que la línea del acueducto ya no sirve, que son 35 años de vida y que ya se terminó? Señores, el problema de San Juan de Dios del colector tiene más de 100 años y no lo solucionan.
Tiene más de 40, 50 años las líneas de distribución del agua potable que se distribuye aquí y no lo solucionan. Se desperdicia más del 40% por ese error. Es donde deben de poner el interés en solucionar ese problema. Si es por antigüedad, eso es lo que les corresponde. ¿Cuál fue la autoridad que está dictaminando que ya no sirve el acueducto con los 35 años de vida? ¿Dónde están los dictámenes? ¿Dónde están los estudios? ¿Quién fue el que lo está autorizando? Aquí nosotros estamos solicitando una revisión, que lo hagamos en los puntos estratégicos que nos los muestren. Decirles que los pueblos de la Ribera, como somos los principales afectados, nos estamos uniendo y estamos levantando la voz. Tenemos derecho a la información, a la participación y la consulta. Hace un año, el hoy gobernador Pablo Lemus se desgarraba las vestiduras en la Ribera de Chapala, y hay videos en las redes sociales donde él gritaba a los cuatro vientos su preocupación por Chapala. No le sacaré una gota más a Chapala, defenderé a Chapala. Hay voces aquí en la zona metropolitana de periodistas, de expertos en los problemas del agua, que dicen que hay acuerdos que se deben de respetar. Hay un acuerdo para que se le saquen 7.5 metros cúbicos por segundo por el nuevo acueducto. Hay acuerdos que se deben de respetar y exigen que es la ley la que los ampara. Yo les pregunto a todos esos periodistas, a los políticos, al gobernador y a todos, ¿quién defiende los acuerdos que hay para que le lleguen agua al lago de Chapala? Nadie levanta la voz, nadie exige, nadie pide. Está aprobado ya un acueducto de la presa Solís para llevar agua a León, Guanajuato. ¿Dónde están las voces que nos representan? ¿Dónde están los políticos que están oponiéndose a eso? Por el río Lerma no le llega una gota de agua a Chapala. Nosotros dependemos de la lluvia que caiga en nuestra propia cuenca, y si nosotros tenemos una sequía, es grave el problema. Recuerden que la evaporación por año, más de 1 metro, nos perjudica el nivel del lago de Chapala. También quiero decirles brevemente que los habitantes de la Ribera estamos abiertos al diálogo, queremos platicar, exigimos que nos tomen en cuenta en las mesas de trabajo, exigimos también que a las personas que tienen el historial, la capacidad, los estudios, también se integren a esas mesas de trabajo. No estamos oponiéndonos nada más por oponernos, estamos pidiendo el derecho que nos corresponde. Queremos que se integre un proyecto integral donde que nos digan qué va a pasar con la planta de bombeo de Ocotlán y Atequiza. Nosotros queremos que esa se cierre. ¿Qué va a pasar con la línea actual? Que están diciendo que quieren una nueva, porque esa no sirve. Exigimos que esa se clausure definitivamente. También exigimos que de ese proyecto integral se tome en cuenta la grave contaminación que tenemos en el lago de Chapala. No funcionan las plantas de tratamiento, muy pocas, no tienen capacidad. Empresas siguen tirando al lago desechos tóxicos. Los gobiernos municipales, los ayuntamientos no tienen la capacidad para controlar los nuevos fraccionamientos, y se siguen tirando esas aguas negras. Nosotros queremos que se nos tome en cuenta el rescate de la zona federal, que es tierra de nadie, más bien tierra de gandallas, tierra de políticos, tierra de ratas que se adueñan de la zona federal. Tenemos el grave problema de la Sorbe, también queremos que esté dentro de esa situación. ¿Qué va a pasar con la línea? ¿Se va a cancelar? Ahora, yo quiero preguntarles, el CIAPA informa que le llegan 5.2 metros cúbicos por segundo del acueducto, y que le llegan 2.30 y tantos de la línea de cielo abierto, que le llegan, repito, no que lo que le sacan. Nosotros queremos que se cuente desde allá lo que le sacan. El huachicoleo en el acueducto actual tiene que controlarse. ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué grandes empresas de ahí se solucionan sus problemas? Yo, para terminar, quiero recordarles que hay soluciones, y se les han dicho a los expertos: el agua de lluvia, la reparación
de las líneas de distribución del agua potable en la zona metropolitana? ¿Quién detiene el crecimiento desordenado de la zona metropolitana? Señores, los políticos, con sus políticas de cambio de uso de suelos, terminan por destruir las áreas protegidas, las áreas que deben de filtrar el agua, de las aguas para que se vuelvan a llenar las zonas, las aguas subterráneas, el cemento, todo lo que tiran no permite la infiltración. Yo brevemente le digo, estamos en pie de lucha, queremos dialogar, pero estamos dispuestos a defender lo que nos corresponde, tope lo que tope, primero con el diálogo, y si después hay que seguir levantando la voz de otra forma, estamos dispuestos a defender lo que nos corresponde hasta con nuestra propia vida. Hay mucho que hablar, yo lo dejo porque hay luego mucho que tenemos que decirlo. Mi nombre es Carlos Rosales, soy habitante de Chapala y también soy de las personas que hace 14 años estuvo al frente del movimiento defendiendo la construcción cuando hace 14 años quisieron hacerlo, y también cuando en el 2000 una manifestación se estuvo levantando por la gran sequía que teníamos. Estoy a su orden, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ahorita le paso el micrófono a nuestro compañero Marcos Llamas, él es un joven muy activo en Ajijic, de verdad. Hola, buenas tardes. Marco Fregoso al micrófono, agrónomo de la UDG. Venimos representando a toda la población de la ribera de la Chapala. También queremos incluir a la gente del Salto, que ya está sufriendo muchas afectaciones, y a toda la gente que se ven afectada por toda la contaminación de la cuenca de Lerma, Santiago y Chapala. Dentro de ello, me gustaría compartirles un poco de lo que pensamos. Y ahí va. ¿Qué defienden los pueblos ribereños? Defienden mucho más que un lago, defienden su historia, sus raíces, sus pueblos originarios y su forma de ver el mundo. Defienden las leyendas que nacieron en sus orillas, los recuerdos de infancia, la imagen de sus abuelos pescando al amanecer. Defienden el lazo sagrado entre el lago y su gente. Quienes solo ven un recurso no comprenden lo que une un ribereño con su entorno: amor, memoria y dignidad. Por eso su lucha no se quiebra, porque nace del corazón y se sostiene con argumentos, porque su causa es amor, es vida. Mientras haya quien lo amen así, el lago vivirá. Y con ello queremos decir que también llamamos al diálogo, a la socialización, tomar en cuenta a la población, al derecho a consulta. ¿Cuál es el diagnóstico actual del acueducto? ¿Dónde está la evidencia de su obsolencia? ¿Dónde está el documento? ¿Quién realizó este diagnóstico? También, ¿dónde está el mantenimiento que se da al acueducto actual? ¿Por qué no se toma en cuenta el desperdicio, merma que tiene la distribución de agua en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cuándo se va a tomar en cuenta la salud de la ribera de Chapala, la calidad de agua que tenemos y que se envió a Guadalajara, que tenemos el primer lugar en enfermedades renales en el mundo, y esa agua se está recibiendo en Guadalajara, y va a seguir la contaminación y van a seguir los problemas de salud? ¿Por qué no se hace una gestión integral del agua? ¿Por qué no se capta el agua de lluvia que inunda todos los años la ciudad? Exigimos todo esto, la prueba de los ribereños, y pues para no quitarle tiempo y palabra a los demás representantes, paso el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Marco. Le voy a pasar el micrófono a Vicente Paredes, él nos acompaña de la comunidad de Mezcala, representando a la comunidad Coja. También es una persona muy importante dentro de la comunidad. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Vicente Paredes Perales, originario del pueblo Coca de Mezcala. Pues aquí estamos, creo que todos estamos en esta lucha. Primero, antes que nada, digo que no al acueducto y sí al agua. ¿Por qué al agua? Porque del agua todos los ribereños vivimos de él. El agua nos da vida, de él nos alimentamos, porque con el agua cultivamos nuestros productos, nuestros cultivos, sacamos el alimento que es el pescado, aunque está totalmente contaminado, pero aún así lo estamos consumiendo. El agua es nuestra vida para todos los ribereños y parte del estado de Jalisco. Además que el agua es un lago único en el país, el lago más grande. Sería una tristeza que esto desapareciera. Entonces nosotros estamos luchando por nuestras vidas. Aunque ahorita en la actualidad es el lago más contaminado, tenemos más de 8 o 10 metales pesados, entre ellos todos los pesticidas, insecticidas, que están ocasionando enfermedades renales,
cáncer, bueno, una infinidad de enfermedades. Y hasta ahorita el gobierno no ha hecho nada. Entonces, aún así, a como estamos luchando por defender nuestro lago. Al lago sí, a la vida sí, y a todos los pueblos ribereños del lago. Entonces, pues es una tristeza que el gobierno esté queriendo desaparecer algo que ya existe, algo que es natural, algo que da vida, mientras que se gastan el dinero en otras cosas en vez de hacer unos buenos proyectos, otras alternativas, sin dañar lo que ya existe. Entonces, pues bueno, esa es una manifestación que hacemos y siempre diremos que al lago no. También algo para la ciudad de Guadalajara. Creo que el agua es de todos, creo que el agua es salud y el agua tiene que llegar a Guadalajara, pero no en la situación que viene. Entonces, ¿cómo es posible que de un manto contaminado estén mandando agua a la ciudad de Guadalajara? Es una vergüenza para esas autoridades, porque de hecho hay una mortandad en la ribera del lago y aún así los gobiernos estatales y federales están extrayendo el agua del lago de Chapala hacia, más bien no es agua, es enfermedad que están trayendo a la ciudad de Guadalajara. Invito a los tapatíos que hagamos una voz, levantemos la voz, no al acueducto, no más extraer agua del lago, porque esa agua contaminada es traer enfermedades a la ciudad. Aquí lo que hay que pedir es que recuperemos nuestro lago, que sea saneado, que tengamos un lago limpio para seguir viviendo todos. Entonces, siempre vamos a estar en lucha de nuestra mancha plateada, que es nuestro lago, que es nuestro gran país. Entonces, les pido a todos que levantemos la voz para defender nuestro lago. No a otro acueducto, no más a saqueo de agua, y sí a la vida, sí al lago. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Bueno, le cedo el micrófono a la doctora Alicia Torres, académica de la Universidad de Guadalajara. Hola, buenos días. Agradezco que nos hayan invitado a esta manifestación por el lago. A mí me gustaría primero plantear qué es el lago, qué significa el lago, para qué sirve el lago, porque creo que es una parte muy importante que a nuestros gobernantes se les olvida. El agua es un vaso regulador hídrico y climático. Regula el ciclo del agua. Chapala recibe aguas del río Lerma, a veces, me lo acerco más. Como regulador del sistema Lerma-Chapala-Santiago, mitiga inundaciones, mantiene caudales ecológicos. Es un moderador térmico, su masa de agua influye en las temperaturas de la humedad regional, creando un microclima favorable para la agricultura, especialmente en la ribera. También es un vaso de biodiversidad y conservación. Hábitat vital, el agua alberga especies acuáticas nativas como el charal y otros peces, muchas de ellas en riesgo de degradación ambiental. Es sitio Ramsar desde el 2009. Chapala está reconocido como una humedal de importancia internacional fundamental para aves migratorias. Tiene una conectividad ecológica, el lago funciona como un nodo dentro del corredor biológico de occidente centro del país. Da servicios ecosistémicos claves que ofrece el lago, ¿no? Aparte, abastecimiento, regulación y también, como lo mencionaban aquí, una cuestión cultural. Es un indicador también de salud ambiental. En este caso, si el agua está enfermo, pues su entorno está enfermo. Nosotros, que también somos parte de ese hábitat, estamos enfermos, tal así como se ha dado en el caso de Mezcala, y no solamente ahí, también vemos los enfermos del río Santiago a todo lo largo de este río de Ocotlán hasta la barranca. Porque podemos ver a partir de toda la contaminación de descargas urbanas e industriales, hay una sedimentación, pérdida de volumen inútil, hay una proliferación de especies invasoras, lirio acuático, reducción de especies nativas, pesca tradicional. Esto lo refieren instituciones de alto prestigio como el INTA, ¿no? Bien, entonces el lago tiene una gran importancia, no solamente para los ribereños, sino para una área más extensiva. Y en esa área más extensiva estamos en el área metropolitana de Guadalajara. Porque de secarse el lago nos está impactando también a nosotros el cambio climático, ¿sí? Entonces creo que hay una falta de conocimiento de qué significa el lago para el occidente de México.
Y si ya nos vamos a nivel global, también tiene esa importancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que se pueda esto, que todos compartamos? El agua es un bien común a la cual todos tenemos derecho, pero lamentablemente es un bien común que ha llegado a una tragedia. Todos queremos sacarle el mayor provecho a esta. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de las relaciones de poder. Quien tiene más poder, pues trae más el agua. Como dice el dicho, que tiene más saliva come más pinole. Entonces el área metropolitana pareciera tener eso. Ciertamente se habla de un proyecto, que debe haber un proyecto integral donde se considere no solamente traer más agua, y traer agua ¿a dónde? A una olla rota, que es toda la red de distribución de agua que tenemos nosotros. Me parece ilógico que estemos tratando de traer agua en donde la vamos a desperdiciar en los mantos acuíferos del área metropolitana, y donde ya no va a ser aprovechada. Pero ya le gastamos, ya afectamos una región para beneficiar a otra solamente en un 50%. El otro lo estamos tirando nosotros al drenaje. Y literal, ¿no? Porque también la otra parte, que luego nos hablará el doctor Cliso, sobre ese desaprovechamiento de las aguas de lluvia. ¿Por qué un proyecto integral? Un proyecto integral y no técnico solamente. Debe de ser un proyecto que revise estos impactos ambientales en la región de donde se extrae el recurso, y la otra, en dónde lo vamos a traer. Me pareció muy buena reflexión. O sea, no estamos trayendo agua solamente, estamos trayendo enfermedad. Porque efectivamente el agua que nosotros, los que habitamos esta área metropolitana, pues es agua de muy mala calidad. No es agua potable, es agua de desecho, que por toda la contaminación se va generando a lo largo de estas fuentes de abastecimiento, y que se le suma el río Santiago, que me parece criminal, y también se le suma lo del canal de las Quintas, el canal del Ahogado, que son aguas deplorables, que no son para el consumo humano. Ya lo decía la Organización Mundial de la Salud. Esta agua no puede ser consumida para el humano por su cantidad de contaminantes que estos están ahí vertidos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? En algunas ocasiones se mencionaba que teníamos que tener, sí, agua, me decían algunos que yo entrevisté de ahí de Rivera. No estamos negados a dar el agua, pero tampoco estamos que se lleve más agua de la que el lago puede dar, porque tiene un límite. El agua no es infinita, el lago no es, decía ayer un compañero, no es un tinaco en donde nosotros le podamos sacar el agua que querramos cuando querramos. Es un lago que tiene vida. No solamente nosotros la requerimos, la requieren la flora, la fauna que ahí está habitando. No es un espacio vacío en la región. No podemos generar proyectos en donde no consideremos a las personas que ahí habitan. Si nosotros no consideramos a las personas que ahí habitan, estamos incurriendo también en violaciones de derechos humanos. No les estamos permitiendo que participen ellos también, porque es un bien que también les corresponde a ellos, no solamente porque tienes poder de traerte el agua. Y finalmente se termina con un proyecto únicamente técnico. ¿Por qué generar un segundo o tercer acueducto para traer agua, o como se dice, para dar mantenimiento al primero? Me parece que después de tantas obras fracasadas como el Arcediano, el Zapotillo, y más atrás el Picachos, y luego ahora que no han funcionado, vamos ahora por el agua que es más segura, porque ahí la vemos. Pero segura, ¿para cuánto tiempo estamos hablando? Porque al lago no solamente le estamos extrayendo el agua, no le estamos dejando que entre agua. La presa Solís, ahora con el proyecto Zapotillo, pues negoció que de la presa Solís le mandaron 4,5 metros de agua para León, Guanajuato. Esa 4 metros no le va a llegar a la laguna. Por otra parte, estamos haciendo el vaso más chico. ¿Cómo? A partir de las inmobiliarias. Estamos construyendo y robándole tierra al lago. Tenemos la sedimentación, lo estamos haciendo menos profundo. Entonces tenemos nuestro lago más pequeño cada vez, ¿no? Entonces, por otra parte, construimos una serie de inmobiliarias y crecimiento poblacional en torno al lago, vendemos el paisaje. Estamos vendiendo el paisaje, un paisaje que a su vez lo estamos devastando. Pero esa gran cantidad de personas que pueden ir a habitar allá va a generar también una demanda de servicios públicos, y entre ellos drenaje. Las plantas potabilizadoras no funcionan al 100 y no están para el tipo de contaminantes que tiene la laguna.
Y con estudios aún así de la universidad y otras instituciones de educación, encontramos que tiene efectivamente metales pesados, heces fecales, E. coli. Y eso es lo que se nos está trayendo a Guadalajara, ¿no? Entonces también los de Guadalajara debiéramos de protestar por el tipo de agua que nos están trayendo, porque nos están vulnerando nuestro derecho humano a un agua limpia, a la salud, a la dignidad. Creo que Jalisco está en eso, estamos siendo vulnerados todos en nuestros derechos y no estamos protestando porque creemos que el agua de Chapala es asunto de los del agua de Chapala y quizás de los del área metropolitana. Entonces nos lavamos las manos y vaya que con E. coli y heces fecales, ¿no? Cada vez que me baño digo, ¿con qué me estoy bañando, no? Entonces yo creo que sí debemos todos participar, no solamente los de la ribera de Chapala, debemos sumarnos todos los del área metropolitana, los de Jalisco, que ese agua es de todo su patrimonio cultural, natural, de todos los jaliscienses, de todo el occidente de México, y no estamos haciendo nada. Yo les pregunto a mis alumnos si les afecta el problema del río Santiago y Chapala, y dicen que no. Digo, ¿cómo que no? Digo, si el problema de Chapala y el río Santiago está tan lejos de tu mano que esté la llave de tu casa. Porque cuando abres la llave de tu casa, ahí tienes el problema del río Santiago y de Chapala. Entonces, no a un proyecto que no esté transparente, no a un proyecto que sea solamente técnico y que no se considere la voz de todos. Creo que debe ser un proyecto transparente, lo cual no ha tenido, que no sea un proyecto únicamente técnico. Se han propuesto una cantidad por todos los académicos, los mismos ribereños, de cómo abastecernos de agua. ¿Por qué no una nueva cultura del uso del agua? ¿Por qué voy a tener agua los 7 días, 24 horas y decimos que no hay agua? ¿Por qué vamos a crecer el corredor industrial de Jalisco con nuevos parques industriales si no hay agua? Digo, ¿no hay agua? ¿Y por qué entonces tenemos parques industriales? Un crecimiento inusitado. ¿Por qué si no hay agua y el agua de Chapala no nos alcanza, estamos sumando a otros municipios para darles agua? Caso de Tlajomulco y caso de El Salto, Juanacatlán. Y no queremos decir que no les den agua a ellos, simplemente que busquemos otras alternativas de cómo poderles dar agua y que beneficie a todos, pero que también el medio ambiente es un sujeto de derecho. ¿Sí? El lago tiene derechos. Me llama mucho la atención cuando dicen, es que se evaporan. Y yo ¿y es malo? A mí me parece que no. Porque yo digo, si yo sudo, ¿es malo que yo suda? No, porque me regulan. Me vuelve a reactivar, me da elementos, ¿no? Y el lago le estamos cortando eso. Aparte que nos la extraemos, le quitamos la capacidad de restablecerse el mismo. ¿Sí? Le quitamos todas las posibilidades y todavía queremos que se produzca, ¿no? Le cortamos la entrada del agua por el Lerma, lo inhibimos que no salga del río Santiago, es una captación de aguas urbanas e industriales, no es un agua de río realmente como ese río de antaño. Le estamos sacando agua por Guadalajara, le estamos construyendo más inmobiliaria, fraccionamientos en torno, estamos privatizando el paisaje. Yo di un recorrido por el lago Chapala y de verdad muy pocas veces vi el lago. Y muy pocas veces pude bajar a pie del lago para poder tocar el agua y tomar una muestra. ¿Sí? Entonces, ¿de quién es el lago? ¿Para quién es el lago? Es de todos. Y yo creo que sí debe haber proyectos integrales y que entre todos podemos dar soluciones. Pero que nos escuchen. Sí, gracias. Sí, maestra. Creo que a muchos nos da como el gusanito de hablar, de pedir la voz y de volver a participar, pero paciencia, le voy a pasar la voz a María. Ella muchos la conocen. Ella trabaja en INDEC y tiene una experiencia bastante amplia en el acompañamiento de problemas con el agua. Gracias, Alicia. Buenas tardes, compañeras, compañeros y medios de comunicación. Estamos dando acompañamiento a este Frente de Pueblos afectados, pues, de la ribera de Chapala, afectados por todos estos testimonios que han dado y preocupados, ¿verdad?, por 2 megaproyectos, el que se está mencionando en esta conferencia de prensa, ¿no?, que es este nuevo acueducto, pero también otro que se ha mencionado, que es el acueducto de la presa Solís, que sería para llevar agua al estado de Guanajuato. Estos 2 megaproyectos tienen que revisarse, tienen que analizarse, porque pueden generar todos los impactos
que las y los compañeros ya han expuesto. Para empezar con este proyecto del acueducto, hay un tema ya de preocupación. Todavía no se ha anunciado a la empresa que va a ser contratada para la elaboración del proyecto ejecutivo, y este megaproyecto ya se duplicó y se triplicó en su costo. El gobierno estatal lo ha estimado en 6.500 millones de pesos, y las empresas que actualmente han presentado propuestas y que se dará el fallo, según datos del gobierno del estado, este viernes, lo han duplicado y triplicado. La más baja ha presentado una propuesta de 13.500 millones de pesos, y la más alta ha presentado una propuesta de 19.600 millones de pesos. Digamos, son muchos focos rojos, además de todos los que ya han comentado las y los compañeros en esta conferencia de prensa. Sabemos el tipo de manejo que tienen estas megaobras, sabemos los altos costos, los costos millonarios que nos representan para el presupuesto público, para el erario público, y un megaproyecto que todavía ni siquiera se tiene la información completa, que todavía ni siquiera se tiene el proyecto ejecutivo, ya tiene un dato alarmante, que es su incremento, su sobrecosto. ¿Eso qué nos indica? O que el proyecto está mal hecho, es decir, que todavía el proyecto está al vapor, y que las estimaciones que está haciendo el gobierno del estado todavía no son profundas, ¿no? O digamos se presta a muchas malas interpretaciones, y todo esto que se está diciendo en esta conferencia tiene que ver con desafortunadamente el mal manejo que hasta este momento le está dando el gobierno del estado a esta obra. Otro dato interesante que nos gustaría compartir es que pedimos por transparencia a las autoridades de Jalisco que nos dijeran cuál era la situación, cuál era la evaluación, cuál era el diagnóstico desde el gobierno del estado en relación al acueducto. Y nos dan una respuesta en la que nos dicen que el acueducto está, digamos, operando con normalidad, y que no hay situaciones, digamos, de riesgo o de... La voy a leer para no mentir. La Dirección de Abastecimiento y Operación refiere que la continua revisión, monitoreo y toma de datos técnicos de los equipos de bombeo y equipos auxiliares, aunado a las inspecciones visuales que se realizan a la infraestructura, caminos de operación, cruces de caminos, arroyos y canales pluviales, válvulas, tomando en cuenta que dicho acueducto está en operación desde 1992 a la fecha, se determina que se encuentra en condiciones de operación a reserva de fallas de carácter natural o antrópico, que por su antigüedad y características pudieran presentarse en cualquier momento. Es decir, esta es una respuesta oficial, ¿no? Y la respuesta oficial nos dice que el acueducto está en operación, que tiene algunas fallas, pero contradice la narrativa de la vida útil de la obra, ¿no? Que es una de las narrativas que han usado también las autoridades para decir que es urgente y que es necesaria la construcción de este nuevo acueducto. Estamos en un momento importante, tenemos muy pocos meses de que ha tomado posesión el nuevo gobierno del estado de Jalisco, y el agua y las problemáticas ambientales son de igual importancia como la situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa este estado. Son las dos problemáticas de mayor relevancia en la entidad. Por lo tanto, el llamado en esta conferencia de prensa al gobierno del estado es a un diálogo por el agua. Es urgente, es importante que se convoque a las comunidades, a las organizaciones, a los especialistas, a las universidades,
a todos los actores y sectores que tienen que ver con el agua y se revise y se reformule la gestión integral del agua en este estado, no solamente para la ribera del lago, no solamente para el área metropolitana de Guadalajara, sino para todo el estado de Jalisco. Este es uno de los llamados centrales. Mucho de lo que se dice es porque también los pueblos tienen total desinformación. El proyecto no se ha socializado y eso se presta a todo tipo de especulación, de sospechismo, y muchas otras están argumentadas en su realidad que viven estos pueblos en la ribera y también en la experiencia de todas las obras, de todos los megaproyectos y de la política de agua en este estado, que es una política fallida. Para terminar, lo que se está pidiendo, como ya se decía, es una inspección de campo. Esta inspección de campo, hay una primera recorrido de parte de los pueblos, las especialistas, las organizaciones, las autoridades para este sábado. Pero la demanda es que se lleve, o sea, que este recorrido se realice en los sitios críticos del sistema, es decir, que se demuestre con evidencia, con estudios, con diagnósticos, la situación real del acueducto. Creo que eso es algo fundamental. También hay otras exigencias de los pueblos, pero es importante centrarnos en la restauración del lago de Chapala. Es decir, más allá de pensar en este momento en la urgencia del acueducto, que primero el gobierno del estado tendría que demostrar esos puntos críticos con estudios, con diagnósticos. Es importante todo lo que ya se decía aquí, o sea, que se haga realmente un plan de restauración integral del lago, y en esa perspectiva también se hace un llamado al gobierno federal, porque el lago de Chapala es parte de la cuenca Lerma-Santiago y el gobierno federal tiene el compromiso de la restauración de la cuenca Lerma-Santiago. Entonces, este proyecto tiene que ser revisado por el gobierno federal y tienen que ser incluidos los pueblos en todo ese proceso de restauración de la cuenca Lerma-Santiago. Y finalmente, también se hace un llamado al Congreso del Estado, a las diputadas y a los diputados, para que no se aprueben presupuestos hasta en tanto pues se garantice, digamos, que haya una política del agua que esté basada en soluciones enfocadas en la naturaleza y que tengan un enfoque completamente regenerativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Ahora le cedo la palabra al doctor Arturo Gliso, ya muchísimo la conoce. A nosotros en Amigos del Lago, en Chapala, nos ha apoyado muchísimo desde ese año. Siempre estamos muy agradecidos con Arturo por ese carácter tan generoso que siempre ha demostrado para con los ribereños. Pues muchísimas gracias, Alicia y compañeros de mesa. Trataré de ser breve para terminar y seguir a lo que sigue en el programa. José Arturo Gleason Espíndola, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Estoy aquí nuevamente, como lo estuve hace 12 años, apoyando a los ribereños porque creo que les asiste la razón. Por 3 razones creo que les asiste la razón científica y técnica. La primera es porque el desastre que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara en cuestión de manejo de agua es real. Tenemos agua chocolatosa, tenemos más del 40% de fugas en la red de distribución, o sea, de 10 vasos que entran, nomás llegan 6, 4 se pierden en el camino. Estamos teniendo problemas de inundaciones, más del 60% de lo que llueve en esta área se va a los drenajes, sino antes afectar los intereses económicos y lamentablemente recogiendo las vidas de varias personas. Ahí está el socavón que se sufrió en López Mateos y Periférico el año pasado.
les asiste la razón, porque no se vale seguir sacando agua al lago que tiene ese papel ambiental, como ya lo narró magníficamente la doctora Alicia, pero también tiene la razón porque es un cuerpo de agua contaminado y que sigue siendo sobreexplotado, sigue siendo contaminado y no hay propuestas para ello. Entonces no se vale que si en Guadalajara tenemos un desastre, ¿por qué ir a sacarle más agua a quienes no están siendo parte de ese desastre como aquí en Guadalajara? Entonces es una cuestión de justicia y asiste la razón, porque Guadalajara, como ya se dijo, debe de tener un plan integral que integre, segunda razón, otras propuestas que no necesariamente sean solo el acueducto. Sí, ya dije, más del 60% de lo que yo en Guadalajara se va a los drenajes y no tenemos una política pública masiva, concisa, estudiada para que los edificios primero públicos, las industrias, las casas podamos retener al menos 90 millones de metros cúbicos, que equivale a lo que le sacamos a los pozos al año. Fíjense el potencial que tenemos. Y ahí no hay estudios, ahí no hay profundización científica, pero sí hay un pronunciamiento para hacer un tercer conducción para extraer agua. Tercero, ¿por qué creemos y estamos aquí firmes respaldando a los ribereños? ¿Por qué les asiste la razón? Porque es injusto que sean y seamos también excluidos de la planeación hídrica, de no saber qué está pasando. Como ya se comentó, no hay evidencia científica, no existe un documento ordenado, estructurado, bien sustentado, donde se justifique la sustitución de este acueducto. Tenemos ya acueductos operando en Berlín desde hace más de 100 años. En Nueva York tenemos el Croton Aqueduct también con más de 100 años. Y así podría ser varios acueductos romanos en varias partes, todavía están abasteciendo a ciertas comunidades. Ok, se tiene que cambiar en dónde está la evidencia científica de que se debe sustituir ya. Por eso existe la razón y caemos en el sospechismo. ¿Por qué? Si no tenemos razones científicas, evidencias, cosas concretas, pues obviamente la pregunta, ¿para quién es esa agua? ¿Para la gente de la Mesa Colorada? ¿Para la gente de Silos? ¿Para la gente de la Azucena en el Salto? ¿Para quién es esa agua? Bueno, si estamos viendo que la parte sur de la ciudad se está desarrollando sin orden y está dando factibilidades precisamente al CIAPA, nos hace pensar que esa agua no es para la comunidad, es para otros intereses. Así es que nos sumamos a este reclamo social en donde prevalezca la evidencia científica, un plan hídrico con medidas sustentables, sí, con la modernización de un sistema, pero no solamente con un acueducto. Las redes de distribución se tienen que renovar, se tienen que digitalizar los extractos, se manejan muchas cifras, que 7.5, que 8, que 9, no tenemos un sistema de medición que pueda sacar la información en tiempo real, así como nosotros podemos ver nuestras cuentas de banco. Entonces, es evidente que la sociedad, los ribereños, todos debemos tener acceso a información antes de hacer proyectos ejecutivos, antes de plantear estas erogaciones, que no es justo, porque todos los que estamos siendo ciudadanos pagamos impuestos. Y ese dinero no es de ellos, sino es del trabajo que todos generamos y que pagamos puntualmente cada mes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Ahorita vamos a abrir un espacio para las preguntas de los medios de comunicación. Después algunos compañeros ribereños, los compañeros tienen algunas inquietudes, así que queda el micrófono abierto para los medios. Para los medios de comunicación ahorita, por favor. ¿Alguien tiene algún cuestionamiento de los medios? Esto que mencionaba usted al final, o sea, se especula que entonces es para los nuevos desarrollos acuerdo. Es una sospecha. A no haber evidencia, no haber datos, a no haber proyectos, a no haber documentos, no lo muestra, pues para qué va el agua cuando se abre el ¿Algún otro cuestionamiento de los medios, por favor? Si no, a ver, Francisco. Tocando la vuelta de la Ribera. Alicia, preguntarles, ¿traen una estrategia legal aparte de la movilización?
¿van a proceder legalmente para detener este proyecto en caso de que no se realicen estos diálogos por el agua? ¿Qué sigue? Bueno, como han compartido los pueblos, o sea, están pues ante esta alarma, ¿no? En ese proceso de organización. En realidad, pues la afectación de este megaproyecto sería a 10 municipios, 7 del estado de Jalisco en la Ribera y 3 en el estado de Michoacán. Se está en ese proceso ahorita de conformación, de fortalecimiento del frente, ¿no? De pueblos ribereños, y pues se encuentran en un proceso de elaboración de su estrategia, ¿no? Como se ha dicho aquí, el primer llamado es al diálogo, ¿no? De hecho, es importante, ¿no? También hacer el conocimiento que después de esta conferencia de prensa se va a tener una reunión en Palacio de Gobierno, ¿no? ¿Lo van a recibir? El día de hoy, digamos, como para empezar con este proceso de diálogo y para empezar a plantear una ruta de trabajo. Después de esa reunión en Palacio, también el día de hoy se tendrá una reunión en el Congreso del Estado. O sea, también los recibirán un grupo de diputados y diputadas. El primer paso, pues, es lo que ya se ha dicho aquí. El primer paso es que se entreguen los estudios y los diagnósticos que dan cuenta de los puntos críticos del acueducto y de la urgente necesidad. Y por ello, las autoridades deben de estar presentes en el recorrido de este sábado al acueducto para mostrar los puntos críticos del sistema. Y en esa estrategia pues están considerando también algunas acciones posiblemente legales, pero todavía no se está en esa etapa, ¿no? O sea, esta primera etapa es la de un llamado al diálogo y un llamado a la socialización del proyecto, y sobre todo a que las autoridades visiten la ribera. Es decir, o sea, los pueblos hoy vinieron, pero la información la tienen que dar directamente en cada uno de estos 10 pueblos que tienen que ver con el megaproyecto. Hace un momento tomó protesta la rectora del nuevo Centro Monetario de Chapala. Su mensaje fue muy enfocado hacia el lago de Chapala. ¿Ven esta invitación a que se integre con ustedes? Yo respondería esa parte. Efectivamente, la rectora de Cuchapala está muy interesada en ser partícipe de las problemáticas que se están dando en torno a Chapala. El centro universitario va a ser un centro muy importante para la región que va a permitir precisamente ese diálogo. Ella nos está dando la oportunidad de dialogar con los grupos de Chapala. El día viernes 23 nada más está viendo en el horario, porque nos decía Alicia Córdoba que por la mañana ya no podría, y entonces vamos a ver si la rectora puede por la tarde, ¿no? Pero ya están abiertas las puertas para el diálogo con Cuchapala, y ella está muy interesada en poder apoyar a todos estos grupos y que se revise y se analice. Ya tiene varios investigadores que están haciendo estudios sobre el lago, sobre las cuestiones sociales, químicas, biológicas. Está el Instituto de Limnología, que también está con nosotros. Este viernes, fin de semana, saldrá una entrevista que nos hicieron Canal 44 precisamente para ver cuál era nuestra opinión como investigadores sobre esta propuesta del segundo o tercer acueducto de sacarle agua a Chapala. Pero sí, ella está muy interesada, y entonces creo que va a ser un buen, ¿cómo se podría? Maridaje o alianza con este centro universitario, que se va a convertir en algo muy importante. Muchas gracias. Hablando un poquito de la parte legal, fue una de las preguntas que en otras reuniones hemos tenido eso precisamente, pero en la parte legal también nos llama la atención diciendo, el gobierno del estado también deberá de ver la parte legal, porque el lago es un lago federal, y cualquier obra, aunque sea remodelación del acueducto, es competencia federal. Entonces esa parte legal, ¿cómo lo está manejando el gobierno? Porque no hay un pronunciamiento ni de Conagua ni de Semarnat. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? La última, como son miembros del Living Lake, ¿hay un pronunciamiento de ellos, Alicia? ¿No? Fíjate que no lo hemos hecho todavía, y sí estamos ahorita queriendo ver también con algunos otros aliados de aquí,
de Jalisco para poder hacer un pronunciamiento en conjunto. Ahorita estamos en la etapa de conformación, pero sí la idea es llevarlo también al Libilex. Libilex es un organismo no vinculante, pero sí tiene una fuerza fuerte. Así que esperemos que sí. Esperemos que no tengamos que llegar a más y lo detengan. Una otra pregunta, bueno, les voy a pasar el micrófono a algunos compañeros, pero les vamos a pedir que sean bien concretos, por favor, porque hay muchas inquietudes. Y son compañeros que vienen de San Juan Cozalá, que quieren tomar la palabra, de Jocotepec. Y bueno, a mí me da mucho gusto ver a los de Mezcala, pero aquí los de Mezcala ya hablaron. Y también posteriormente sería el CAPI a quien le vamos a pasar la voz. Muy concretos, por favor, compañeros. Muy bien, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, ya que sé que no es fácil dejar los quehaceres de ordinarios, ¿no?, por venir a estas reuniones, pero sí les puedo decir que vale la pena estar en este tipo de conferencias, de manifestar nuestra inconformidad hacia un gobierno que no ha tomado cartas en el asunto sobre un problema que durante décadas nos ha hecho daño. A mí me tocó nacer a orilla del bello lago de Chapala, en San Juan Cozalá, Jalisco. Ahí está su pueblo de todos ustedes. Me tocó jugar en las aguas cristalinas, atrapando cangrejitos, peces, corriendo en las arenas, entre los chinchorros. Y hoy me pregunto, ¿dónde están esas arenas? ¿Quién se las ha robado? Me pregunto, ¿quién ensució el agua? Con tristeza veo el deterioro de que por décadas nuestra laguna ha sufrido. Hace tiempo, lo han dicho los compañeros, era el problema de la contaminación. Ahora es más grave. Ahora es el problema de la falta del agua. Y este acueducto al que nos oponemos, la verdad yo como ciudadano ribereño no le veo sentido. ¿Por qué esos 19 millones, que es algo así escuché, 19,000 millones, por qué en vez de invertirlos en un acueducto, por qué no lo invierten? Le pedimos a Pablo Lemus, representando al gobierno estatal, que voltee a ver ese aspecto. ¿Por qué no pensar en pozos de absorción? ¿Por qué no pensar en sistemas para captación de agua pluvial? ¿Por qué no pensar en ayudar o patrocinar a las empresas de alguna manera para que no tiren sus desechos a la laguna? Ahí en San Juan Cozalá, Jalisco, tenemos el problema muy grave de la invasión de zonas federales, tanto de montaña como de lago. Tenemos el problema de que muchos restaurantes de Piedra Barrenada están echando sus desechos a la laguna. Y eso es nomás ahí. Entonces, ¿por qué no invertir ese dinero en programas sociales que den la pauta para cuidar el agua? Ya lo dijeron aquí los compañeros, ¿por qué traer enfermedad a Guadalajara? Entonces, muchas gracias por su presencia. Yo soy el Capi Happy, trabajo en el ramo turístico y veo cómo atiendo a cientos de personas a la semana y veo cómo se van maravillados de ver en el paraíso que nos tocó nacer. Pero me da tristeza la indiferencia de la gente, del gobierno. La indiferencia, la apatía, mantenerse aparte, pensando que la laguna no es de lo que vivimos, y ya lo dijeron aquí. La laguna de Chapala regula nuestro clima y es un factor para el turismo y para los pescadores, que cada día la pesca es más raquítica. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros, y vamos a seguir luchando por esta causa. Muchas gracias. Compañeros, sean bienvenidos todos. Yo me llamo Víctor, soy de Jocotepec, Jalisco, y pues con una petición muy especial, ¿no?, a los periodistas que traten de ser lo más objetivos posibles, porque lo que viene, compañeros, no es nada fácil, es algo muy fuerte. El agua de Jalisco, el 70% de las aguas superficiales está contaminada. El agua chocolatosa, que por ahí se dice chocolatosa, a lo mejor te imaginas
un tipo de bebida, pero no es bebida. Esa agua ya trae mercurio, trae cadmio, arsénico, metales pesados, todo lo que ya sabemos, compañeros. El problema viene grave y es un problema de salud pública que ya debería de estar inmiscuido hasta la Secretaría de Salud, porque nuestro estado está siendo mal manejado en temas hídricos. Compañeros, nosotros tenemos algunas soluciones y proponemos unas soluciones, pero necesitamos de su ayuda y de su apoyo objetivo para transmitir la verdad. Cuando una persona recibe agua chocolatosa en su casa, por ahí se baña y por ahí hasta infecciones pues tiene, ¿no? En la piel, en partes íntimas. Eso está documentado, compañeros. Esto, compañeros, del tema del agua, del tema hídrico en Jalisco, ya no es un juego, compañeros. Esto ya no es una nota, esto ya debe de salir hacia afuera, de aquí hacia afuera, pero tiene que llegar a todos y cada uno de los ciudadanos de Jalisco, porque nosotros tenemos algunas soluciones, algunas propuestas, y pues para no alargarme mucho, compañeros, el agua de Jalisco está siendo desechada simplemente a los arroyos y no está siendo tratada, compañeros. Para muestra este río de San Juan de Dios, el arroyo Entubado, cualquier persona, compañeros, que por ahí viven en los fraccionamientos nuevos, no sé si han visto cómo van construyendo las etapas y luego llegan a la etapa del arroyo donde estaba bonito, donde había árboles, y ya después hacen un tubo de agua negra. Entonces eso no queremos. Cada fraccionamiento debe de tener su planta de tratamiento y su pozo de agua potable. Eso es lo lógico y eso es lo que vamos a sugerir, pero necesitamos esa audiencia con Pablo Lemus y las más altas autoridades del agua, porque tenemos soluciones y sin participación ciudadana también queremos estar ahí. Gracias, compañeros. Y sí, periodistas, pues un mensaje: sean altamente objetivos. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Francisco de Santos, vengo de Mezcala de la región Jalisco, a Rivera del Lago de Chapala. Soy donador de órgano, en mí se vive la enfermedad renal. Pero yo les tengo este mensaje a los señores tapatíos de aquí de Guadalajara. No permitan esta agua que viene del lago de Chapala porque está contaminada. Esta agua parece atole, está bien espesa. El agua no se le niega a nadie, todos somos dueños del agua, pero agua limpia, esa agua que les piensan mandar para acá, está bien contaminada. El gobierno debería de limpiarnos primero nuestras aguas, que es un servicio que le corresponde a él, pero no lo hace, porque quiere mandarles agua para acá, para enfermarlos y matarlos. Gracias, es todo. Mi hijo vive en insuficiencia renal, está en hemodiálisis. ¿Saben cuánto se gasta en una hemodiálisis particular? 2.500. El lunes, 2.500 el miércoles y 2.500 el viernes. Más el estudio, más el pasaje, más la comida y a veces que me toca venir con él acompañado. ¿Cuánto cuesta un catéter para hemodiálisis? Lo más mínimo te cuesta 6,000 pesos, pero anda entre 10,000 de ahí para arriba. Entonces, para sostener la enfermedad renal está muy difícil, más es una desesperación todo esto que vivimos los enfermos renales de la Ribera. Y el municipio, pues de plano, no es por hablar, pero no nos hace mucho de caso. En Mezcala somos un número aproximadamente a los 10,000 habitantes, no contamos con ninguna ambulancia. Ay, disculpen si acaso los ofenden, señores del ayuntamiento, pero es una triste realidad que no se fijan en nosotros. Gracias. Capitán, quería hablar para cerrar. Chevy, ¿don Francisco qué es? ¿Su apellido? Don Francisco de los Santos. Solamente decir que, como bien se sabe, ¿no? El municipio de Poncitlán, ¿no? Ocupa, digamos, pues, los primeros lugares a nivel nacional, inclusive internacional, ¿no? en insuficiencia renal, pues ocasionada por esta contaminación ambiental.
y daríamos la última intervención. Bueno, mi nombre es Elías Rodríguez, yo soy de Cajititlán y de alguna manera aquí vine a escuchar lo que he vivido en carne propia. Fui nombrado presidente del Comité de Contraloría Social se integran estos comités cuando intervienen los 3 niveles de gobierno y la sociedad. Para que haya sustentabilidad, pues tiene que intervenir la sociedad, tiene que ser consultada la sociedad, y es lo que se está pidiendo pues en esta reunión, ¿verdad? Cajititlán, la laguna de Cajititlán estuvo aportando agua a Guadalajara. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con lo que aquí? Bueno, aquí se está comprobando lo que ha pasado después de 30 años o más, ¿verdad? Porque aquí lo que decía el compañero de la ribera de Chapala, yo lo viví en la ribera de Cajititlán, me tocó conocer comer el pescado blanco, que es un pescado muy especial y que en base a la contaminación pues se extermina. Entonces sí, acabar, y ojalá que seamos escuchados, porque es para el bien común, es para el bien de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta rueda de prensa, a organizaciones civiles, a los académicos, María, a todos los compañeros que vienen de Pueblo, San Juan, Jocotepec, Mezcala, los compañeros del sur del lago de Mismaloya y Tizapán, nada más me dijeron que ellos estaban con el frente, son ahorita 300 pescadores que se suman al movimiento. Es un mensaje de con ellos. Es difícil la movilización porque son días de trabajo y también el tiempo, la distancia. Pero bueno, agradecemos a todos, a Marco, a Cala, y súmense al movimiento.